Movimiento es hacia afuera, ahí, no es así, es hacia afuera, estoy ahí, mira, levanto, claro, recupero. Nada, o sea, nada. Muy buenas noches, ¿pueden escucharme, por favor? Fuerte y claro, José. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy apalancada de análisis fundamental. Hoy tenemos noticias, bueno, esta semana va a ser una semana bastante corta, principalmente basado sobre la Semana Santa, ¿no? No olvidemos que esta es una festividad mundial, entonces el día viernes los mercados se van a quedar completamente quietos. No significa que no va a existir movimiento, seguramente existe, pero el volumen va a ser superior, perdón, el volumen del lotaje va a ser superior, es decir, las comisiones van a ser más caras y el movimiento va a ser bastante lento. Entonces, mi consejo es lanzar operaciones en el corto plazo. Dudo mucho que existan grandes fuerzas de inversión después del día jueves. Entonces, el día jueves hasta la mañana se podría operar. Hay muy pocas noticias relevantes en el mercado americano, más que todo hay más noticias en el mercado canadiense y en el mercado de Reino Unido.
Pero de ahí, mercado americano como tal, existen muy pocas noticias. Entonces vamos a ver un poco cómo los mercados van a venir trabajando y en función de eso llegar a tomar algunas posiciones de inversión. ¿Ok? Ahora, antes de eso, revisar un poco la coyuntura internacional, el tema de la guerra comercial. De alguna forma ha dado algunas treguas. La primera tregua, quitar a los países, en este caso el 10%, a los países que no han lanzado contraposiciones contra Estados Unidos, al 10% y generar una negociación superior en los próximos 90 días. Al generar eso, pues los mercados accionarios obviamente se dispararon al alza, pero la contraposición es que aún sigue una guerra directa contra China, básicamente, ¿no? En donde cada vez se van aumentando más los aranceles y esos aumentos de aranceles lógicamente hacen que los mercados generen grandes movimientos en contra de las acciones, ¿sí? El dólar como tal se ha venido perjudicando por las acciones de China, porque bueno, inicialmente Estados Unidos ha venido contraatacando con el tema arancelario, pero China también lo ha venido haciendo con muchísima fortaleza. Ha respondido con igual firmeza que Estados Unidos y eso hace que obviamente pierda posiciones del dólar. Sin embargo, creo que los mercados están bastante emocionados básicamente sobre el tema de los rendimientos del dólar, que probablemente encontremos ya algunos retrocesos esta semana. De todas formas, hay que esperar un poco a las declaraciones. Ahora mismo el mercado, a pesar de las noticias económicas, no va a ser tan económico, sino va a ser mucho de declaraciones de Trump y Xi Jinping. Las primeras declaraciones que se dieron hoy en la mañana, bueno, inicialmente un rumor del día viernes, donde se mencionaba que desde el punto de vista de la tecnología, es decir, la industria tech, se iba a bajar los aranceles o también quitarlos. El día sábado o domingo la Casa Blanca desmintió el rumor y luego la terminó aceptando el día lunes, es decir, el día de hoy. En otras palabras, el mercado se está moviendo muchísimo por algunas especulaciones a través de los medios oficiales, el New York Times, el Wall Street Journal, que la Casa Blanca termina desmintiendo, pero al final termina de alguna forma aceptando. Por ejemplo, el tema del aplazamiento de los aranceles también fue desmentido y después fue aceptado. Entonces, algo que podemos entender es que la posición de Estados Unidos termina siendo algo irrelevante, pongámoslo así, porque de alguna forma intenta ser amedrentador, pero no genera mayor discurso en el mercado. Es decir, el mercado de alguna forma no le termina creyendo porque ya se le han encontrado algunas eventualidades de mentiras. Bueno, lo que acabamos de mencionar ha hecho que las acciones se disparen. Sin embargo, pues sigue existiendo algunas amenazas por parte de la Reserva Federal de que la economía está decreciendo y eso obviamente hace que todo se mantenga en una posición bajista. Las posibilidades de recesión cada vez son superiores en Estados Unidos. Francamente, no creo que encontremos una recesión hasta que encontremos un pilar de negociación, pero es importante que podamos entender que en el caso de que esto se solucione lo más rápido posible o al menos se encuentre una tregua hasta hallar niveles de negociación, pues los mercados tengan algo de respiro. Ahora, ¿qué podemos comprender detrás de todo esto? Vamos a un poco de Bloomberg.com a revisar un poco, ¿no? Había puntos relevantes que teníamos que destacar, que principalmente se basaban en algunos aranceles. Miren, aquí hay noticias que hay que tomar en cuenta. Trump anuncia aranceles contra farmacéuticas, básicamente el mercado que se vincula a las farmacéuticas, que principalmente se encuentra en el Dow Jones, abajo. Eso hizo que algunas de las caídas de las acciones se develen hoy. Bien, otra de las partes importantes vienen desde la Reserva Federal. Algunos banqueros de la Reserva Federal dicen lo siguiente. Los cambios políticos de los últimos meses han sido históricos y pueden afectar gravemente a la economía. Los riesgos de una recesión pueden acabar siendo mayores que los riesgos de una mayor inflación. Si hay amenazas de recesión, estarían a favor de recortes de las tasas de interés de lo previsto, antes de lo previsto. Esa parte es importante, porque si ya menciona que la Reserva Federal, en de existir un riesgo de recesión, la Reserva Federal sí podría actuar antes de lo previsto, siempre y cuando exista un fenómeno de recesión. Si la tasa arancelaria promedio actual es del 25%, se mantiene durante algún tiempo, la inflación podría alcanzar un punto máximo del 5%. Miren que el objetivo inflacionario a nivel del mundo es del 2%. Y en el caso de que llegue a existir en ese caso una inflación por el tema arancelario, tomando en cuenta que solo sea del 25%, se llegaría a una inflación del 5%.
Eso indudablemente haría que, o tendría la Reserva Federal que cambiar la política monetaria, que cambiar la política monetaria. Si la inflación sube, la herramienta ya no es tanto bajar el tipo de interés, sino tal vez mantenerlo o incluso aumentarlo. Entonces, hay que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa con la inflación. Ahora más que nunca hay que analizar la inflación desde este punto de vista. Y por último, anotemos a un dato relevante, sin embargo, considero que ese pico inflacionario sería temporal, porque luego vendría una recesión. Los aranceles pueden ser un shock catastrófico para la economía. Bueno, entonces un poco más la Reserva Federal ha mencionado sobre el riesgo de los aranceles para la recesión y también sobre la inflación que puede llegar a ser el 5%. ¿Sí? Nos mencionan también que no se encuentran preocupados para que el dólar pierda su estatus de reserva. Si me lo preguntan, son patadas de ahogado. Eso lo menciona el secretario de Tesoro, donde sí deberían estar francamente preocupados que el dólar americano pierda un estatus de reserva, principalmente porque todos los países del mundo, incluido el nuestro, tienen reservas en dólares. Y que se pierda un estatus de reserva de esa forma, les es entregar la corona monetaria, obviamente, a China, en otras palabras. Xi Jinping y Trump son buenos amigos, pero los aranceles van en serio. Hay estrés en los mercados de bonos. Una parte importante, ¿no? El mercado de bonos es el mercado más sólido del mundo. Y en el caso de que exista problemas, pongámoslo así, desde ese punto de vista, créanme que va a existir mucha liquidez más adelante. Y si es que sigue de esa forma, incluso en contra del dólar, esa parte es esencial, ¿no? Que al existir un estrés en el mercado de bonos, generalmente los dólares americanos tienden a perder valores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo ha reaccionado. Al momento el dólar americano ha tenido una fortaleza a la alza. Vamos a ver si se mantiene. Por último, últimas declaraciones de Bostic de la Reserva Federal. Nos dice, la economía se ha detenido con fuerza según los datos económicos. Estamos atravesando un momento difícil, cada vez hay más niebla económica, la inflación está muy alta, por lo cual se complica aún el trabajo. No es prudente modificar aún el rumbo de la Fed, necesitamos monitorear la situación. Y la contrapartida de estos discursos de la Reserva Federal fue una ligera caída en Wall Street, debido a que básicamente lo que nos dice este banquero es que la economía se está contrayendo por el tema arancelario y la inflación se está disparando. Un escenario de esta inflación principalmente, ¿no? En otras palabras, estancamiento económico e inflación superior. No es muy común este tipo de escenarios, pero los aranceles realmente han hecho que esto suceda. En ese sentido, el consejo es, obviamente, el mismo de las semanas pasadas cuando hablamos de carteras. Tratar de perder, o más bien abrir posiciones de largo plazo. La semana pasada intentamos hacerlo, pero los mercados francamente cambian de posición cada vez que suena una cartera de largo plazo y se debe a discursos. En mi perspectiva, yo creo que no tenemos que apalancarnos a movimientos de tendencia. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Y hay que estar muy atentos a lo que puede llegar a pasar. El mercado está bastante estresado, como se menciona, y creo yo, hasta que no ceda uno de los países, esto va a continuar de largo. De todas formas, intuyo que esta semana puede ser una semana de algunas declaraciones, quizá aflojar un poco el mercado podría ser relevante, pero bueno. Una vez mencionado esto, vamos directamente al tema de las noticias. Miren, bueno, el día de hoy, un día bastante tranquilo, existía algo de noticias a través de Suiza, a través de los datos del IPP, ¿sí? También un poco de ventas minoristas en Canadá y de ahí declaraciones que les acabo de leer. Pues las declaraciones de Bostic fueron las que aquí les estaba leyendo principalmente y también las declaraciones de Hacker. Esas dos son las que acabo de mencionar. Si bien es cierto, no son miembros voceros de la Reserva Federal, pero siempre es importante encontrar diferentes puntos de vista ahora que los mercados están un poco emocionados en ese sentido. Ahora mismo a las 8:30, es decir, hace un momento, salieron las minutas de la decisión política monetaria en Australia y pues aún no he podido revisarlas, pero seguramente nos dará alguna pista de lo que podría llegar a pasar. El dólar australiano ha sido uno de los instrumentos más golpeados en este tema de los aranceles, entonces hay que fijarnos un poco qué es lo que puede suceder. El día martes vamos a encontrar noticias fuertes desde Reino Unido. Como les dije, esta semana va a ser una semana que sí va a causar volatilidad, que sí va a tener noticias de Estados Unidos, pero más se van a vincular a noticias de Reino Unido y Canadá, un poco de China también. Como pueden ver, tenemos la evolución en la tasa de desempleo en Reino Unido, a ver cómo termina segmentándose.
La previsión es que se mantenga igual a lo esperado, como ustedes pueden darse cuenta. Eso de alguna forma debería dar un valor aún negativo al dólar, perdón, a la libra esterlina. ¿Qué implicaría esto? Que estos días podría haber ligeras correcciones con esas noticias, a ver cómo reacciona el mercado, pero hay mucha posibilidad de ligeras correcciones. Bien, el índice de confianza de consumo en Alemania, vamos a ver cómo reacciona el mercado. No olvidemos que desde la elección del gobierno de ultraderecha de Alemania, las acciones subieron con fuerza, al igual que el euro, justamente por la emisión y la modificación de la constitución sobre la deuda. El índice de confianza debería ser positivo en el mes de abril, es un indicador adelantado de mercado y probablemente las acciones europeas terminen despuntando. Pero eso ya lo vamos a ver desde el día de mañana. Entonces hay que estar muy atentos en ese caso. Después de índice de confianza, obviamente, de la zona europea, como pueden darse cuenta, mañana va a estar cargado del mercado europeo, toda la madrugada básicamente. Y de aquí nos vamos directamente al mercado americano, en donde pues tenemos noticias bastante débiles, el índice de precios de importación, básicamente son noticias que se mueven directamente a la balanza comercial. La balanza comercial, a pesar de ser un dato importante para el Producto Interno Bruto, no lo es a profundidad y pues termina siendo bastante lenta las posiciones. Tenemos las comparecencias, las más importantes, en este caso es la de Lagarde, que es la presidenta de la Banca Central, que en los últimos medios no ha dado mucho de qué hablar, ¿sí? No ha hablado mucho sobre la fortaleza del euro como tal, entonces vamos a ver qué puede decir Lagarde del mercado. Lo que les puedo decir es que de momento el euro dólar está en una punta o en una extensión clave, porque si llega a romper el institucional de largo plazo, estamos hablando de que el euro dólar va a romper o va a ser historia al romper una tendencia que no se ha quebrantado desde el 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente vamos a encontrar un nuevo giro de mercado que no se ha visto antes por más de 15 años. O sea, es un movimiento histórico. Estamos a punto de vivir eso y obviamente hay que estar pendientes de cómo los mercados terminan comportándose. Bien, en la noche, como ustedes se pueden fijar, mercado chino nos va a dar los datos del Producto Interno Bruto. Como son datos en este caso de los trimestres pasados, intuyo que aún no están tan golpeados por el tema arancelario. Entonces, en ese sentido, aún no tenemos aún datos certeros de lo que puede suceder en China. Sí, pero los siguientes datos que estimo que sea el mes de abril, ya vamos a ver la consecuencia de los aranceles. ¿Sí? Si bien es cierto, se ha respondido con claridad en el tema de China, pero el tema arancelario sí que ha hecho de alguna forma que se cause la volatilidad que les he mencionado. Entonces vamos a ver cómo reacciona China. El día miércoles nuevamente nos vamos al mercado europeo. Como ustedes se pueden fijar, tenemos noticias inflacionarias a través del Reino Unido y también a través de Europa. Entonces vamos a ver cómo termina reaccionando esta inflación. Cabe destacar que si es que se aumenta la inflación en el segmento, que es lo más posible, porque los aranceles a nivel del mundo están aumentando la inflación, no solo en Estados Unidos, eso hará que la libra esterlina se desplome. Esperemos que siga desplomándose a niveles inferiores. Mañana vamos a ver un poco el análisis técnico, pero lo que les puedo adelantar es que hay muchísimas divergencias al movimiento de largo plazo a la alza. Entonces, probablemente esto termine cayendo. Al igual que la inflación, obviamente en la zona europea, no va a haber mayor volatilidad. Sí, es muy probable que se aumente el euro y obviamente las posiciones de inversión terminen aún apalancadas en el euro o en la libra. ¿Sí? Por otro lado, si ustedes se fijan, tenemos ya los primeros datos de Estados Unidos, recién el día miércoles. Como les había mencionado, es una semana muy de otros medios antes que el dólar americano, pero sí es por eso importante examinar. Tenemos las ventas minoristas del mes de marzo, que es un mes que ya se ha venido afectándose un poco el tema arancelario porque se viene peleando con Canadá y con México, pero creo yo que aún no va a ser suficiente para decaer las ventas. En otras palabras, es muy probable que sea un escenario de compra del dólar o que se estanque más que todo el dólar a partir de las 7:30 en horario americano. Es muy probable. La noticia más fuerte que va a mover el día miércoles va a ser el anuncio de la política monetaria, que se estima que se mantenga en 2,75. No olvidemos que el periodo pasado en Canadá ya se bajó el tipo de interés a 2,75 y después de eso esperaríamos que esa baja de tipo de interés debería fomentar un crecimiento económico. En otras palabras, debería haber un crecimiento en Canadá. Sí, debería haber un crecimiento en Canadá en las acciones, ya que se ha bajado su tipo de interés y ahora mismo se piensa mantener. El problema es que, como les dije, el tema de los aranceles va a complicar un poco la inflación. A ver cómo termina generando esta sorpresa de mercado.
Pero de momento general, al menos si se desea hacer inversiones, no huiría yo del dólar canadiense. Aceptaría que va a ejercer algo de valor en el corto plazo, pero no me alejaría realmente de la posición de inversión. Esta semana vamos a tratar de tomarlo como cartera esta semana, así que a ver cómo termina reaccionando el mercado, ¿ok? Bien, después de esto, al día miércoles, miren, 12 horas y 15 minutos declaraciones de Jerome Powell. Muy importante porque ya se están dando algunas declaraciones, como ustedes pueden observar, desde algunos miembros de la Reserva Federal, que si bien es cierto, no han movido tanto el mercado, pero sí son relevantes. Ahora vamos a ver qué es lo que nos quiere decir y lo que quiere hacer en este caso Jerome Powell. Si es que los mercados de alguna forma van a anticipar una baja de tipos de interés, que yo creo que en el caso de que pase, el mercado ya vino anticipando eso. Ahora ustedes preguntarán, pero ¿cómo es que ya vino anticipando dicho movimiento? Bueno, es muy probable que eso ya vino anticipando por el gran crecimiento que ha tenido el euro, la libra y todas las divisas contra el dólar la semana pasada. Como les dije, si bien es cierto, hubo una gran pelea contra China y Estados Unidos, donde básicamente se le impuso más aranceles a Estados Unidos y ejerce una pérdida en el valor del dólar, pero el crecimiento fue tan abrupto que mi hipótesis más cercana es que hay un descuento de tipos de interés. De todas formas, vamos a ver cómo el mercado reacciona, pero Powell tiene la pista el día miércoles de aumentar o dar valor al dólar o disminuirlo. Creo que el dólar ha tenido días muy oscuros, ha caído con muchísima fuerza y creo que los bonos conjuntamente con Powell lo van a levantar. Entonces, en ese sentido hay que estar un poco claros. Ahora bien, después de esto, en la noche, como ustedes pueden observar, balanza comercial en Japón, nada relevante. Japón, a pesar de las anomalías que ha existido en el largo plazo, ha tenido un desempeño positivo. El yen ha crecido a llegar a 142 yenes versus el dólar. Eso es bastante positivo. A ver cómo termina esta corrección, pero va bastante bien. Y después de eso tenemos datos del empleo en Australia que no van a generar mayor volatilidad. Por último, el día viernes, que a mi parecer es el último día de bolsa, porque el día jueves, que va a ser el último día de bolsa, el día viernes hay feriado. Entonces, yo creo que aquí va a haber mucha volatilidad. Primero porque hay feriado y segundo porque las inversiones se van a quedar algo quietas hasta el día lunes. En otras palabras, tenemos un día largo. Ahora, si ustedes se fijan, datos del IPP de Alemania, el informe de condiciones de crédito y el comunicado del Banco Central de, en este caso, Europa. Si ustedes se fijan, estos tres puntos, nuevamente noticias europeas que van a generar algo de volatilidad. El día miércoles sí hay noticias importantes para Estados Unidos, que son la previsión de los permisos de construcción, que lo más probable es que sí se encuentren algo afectados porque Estados Unidos ya viene aplicando aranceles meses anteriores y sea menor a lo esperado. Cabe destacar que vienen en tendencia bajista los permisos de construcción y hay mucha posibilidad de que sea menor a lo esperado. En otras palabras, el día jueves más pérdida de valor para el dólar. Sin embargo, al ser permisos de construcción, entendemos que este tipo de datos, esta parte es clave, al ser permisos de construcción, entendemos que este tipo de datos generan volatilidad, pero no tan fuerte para quebrantar tendencias. En otras palabras, creo que después del discurso de Powell, que puede ser consolidador, no va a haber noticias que vayan a quebrar la tendencia de largo plazo, al menos esta semana. Bien, el empleo también seguramente es algo que Powell nos dirá, pero eso lo vamos a encontrar más adelante y en función de eso decidiremos. Y por último, pues comparecencias finales de la banca central y nuevos discursos a través del vicepresidente de la Reserva Federal. Insisto, puede ser muy caótico como ahora mismo los otros representantes, pero no creo que sea tan relevante aún para el mercado. Entonces no creo que cause mayor volatilidad. Si seguimos bajando, vamos a encontrar que pues el día viernes ya es Viernes Santo y obviamente la bolsa va a cerrar en la mayoría de las partes del mundo. Bien. En otras palabras, estimados inversionistas, estamos cerrados a la pelea de Estados Unidos y China, y no solo a la pelea, sino a los discursos y amenazas que tienen estos países. Mi consejo es, carteras a largo plazo, tratar de cuidarlas, ¿sí? Porque el mercado aún no está preparado para esos puntos. Hay que tratar de cuidarlas. El mercado no está preparado para esos puntos. Bien, acciones yo me alejaría verdaderamente. Las acciones son las más perjudicadas. Si bien es cierto, las divisas también se han movido, pero en verdad las que están como perjudicando mucho el mercado es el mercado accionario.
Entonces hay que alejarse un poquito de las carteras. Hoy intenté lanzar una posición en compra, lastimosamente no se llegó a dar, justamente por la volatilidad extrema de los discursos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las inversiones pueden ser de day trading o de scalping, pueden ser bastante buenas. La recomendación sigue siendo apalancarnos en ese sentido. Berenice me dice, buenas noches, ¿cómo cuidamos las operaciones a largo plazo? Bueno, utilizando lotajes bajos es lo primero, ¿sí? Utilizando los lotajes bajos es una primera buena opción para cuidar una cartera a largo plazo. Una segunda buena opción para cuidar una cartera a largo plazo es revisando la tendencia general y verificar cuál es el escenario más probable. Puedes hacerse con econometría eso y se lanza. Bien, el euro dólar a largo plazo, ¿qué pasaría? El euro dólar está a nada de romper su tendencia que no ha roto a 17 años. A nada. Si rompe esa tendencia, eso lo vamos a ver mañana, no estamos hablando de que el euro dólar va a subir, sino estamos hablando de que primero nos vamos a olvidar de la paridad 1 a 1 por muchos años. Primero. Segundo, creo yo que se viene un nuevo rally alcista, obviamente para el euro dólar, que va a ser mucho o igual de fuerte que el oro, ya porque va a ser histórico. Pero como les dije, estamos a nada. Técnicamente el mercado aún más bien ha corregido antes que conseguir su movimiento alcista. Ramiro, profe, los datos del empleo de Reino Unido de mañana van a generar mucha volatilidad. No, generalmente los datos que son de Europa sí generan volatilidad, pero para sus propias divisas. Pero de ahí volatilidad como Estados Unidos, no. Ningún dato europeo ni otro mundo. Generalmente solo los datos americanos hacen eso. ¿Sí? Tati, con todas las noticias que el dólar puede pasar con el BTC. Bueno, yo creo que antes que una relación directa con el dólar, hay una relación directa con las acciones y las acciones de tecnología, como antes hemos mencionado. Las acciones, obviamente, en el caso de existir malas noticias para Estados Unidos, van a caer. Y si caen las acciones, obviamente se va a llevar consigo al Bitcoin. Esa sería la recomendación. Yo lo sigo viendo el Bitcoin en venta. Sé que estamos un poquito en contra, pero nada del otro mundo. El mercado está bastante bien. Estábamos en una muy buena ganancia, cayó a 79. Esperaba que caiga muchísimo más, pero se ha recuperado. Creo yo que el Bitcoin igual se viene con rallies bajistas. Aún no es nada alcista. Ramiro, ¿puedo operar en la libra o es arriesgado? Pues depende, ¿no? O sea, si operas con un lotaje alto, todo es arriesgado. Pero si operas en libra, pues la correlación es muy similar a la del euro. Es muy similar, entonces ahí ya dependería de ti. La posición del euro dólar, esperamos a ver qué pasamos o si estamos perdidos. Yo lo espero, yo lo espero. Mañana vamos a ver a profundidad, pero yo lo voy a esperar realmente la del euro dólar. Y vamos a ver mañana porque me da ganas de lanzar otra posición en venta. O sea, es que sería histórico, o sea, realmente sería muy histórico que básicamente Estados Unidos rompa conjuntamente con Europa la posición del euro dólar. O sea, sería histórico. Eso si les dijera de lleno que van a salir hasta en titulares si llega a pasar eso. Y está a nada. Así que hay que verificar. Yo mantengo la posición, no aceptaría un pérdidas. ¿Se puede hacer coberturas en Bitcoin? Sí, pero considera el riesgo que tiene Bitcoin. Entonces, tener cuidado con las inversiones de largo plazo, pero sí se puede hacer coberturas. Tener cuidado nada más. Gustavo dice, ¿por qué todos hablan de una posible recesión? ¿Qué significa eso? A ver, una recesión técnica es cuando existe 3 trimestres negativos en Estados Unidos o en cualquier país, es decir, la economía decrece 3 veces de forma trimestral, ¿ya? ¿Por qué se habla sobre recesión? Porque ahora mismo el nivel arancelario ha hecho que de alguna forma el consumo se vaya frenando porque se impulsan los precios. Es decir, Estados Unidos de alguna forma hace que los aranceles, los productos sean más costosos. Y si son más costosos, pues te lo piensas 2 o 3 veces antes de invertir o comprar un producto o un servicio. Si no compras, no consumes. Si no consumes, el PIB al piso. Y si pasa eso, muchas veces se habla sobre un escenario de recesión. Ya es decir, los mercados o las acciones tenderían a generar movimientos de caídas, pero de largo plazo, es decir, que pueden llegar a pasar años antes de recuperarse. Entonces todo el mundo está muy expectante a eso, muy expectante de que el mercado va a tener una recesión, ya porque se están dando las condiciones para aquello. Ahora bien, no creo, yo sé que puede llegar a ser imponente e intransigente Trump, pero llegar a una economía al colapso, no creo ni que él quiera ni que la Reserva Federal lo permita. Entonces, si me lo preguntan, no creo que este año vaya a existir recesión en Estados Unidos. Sí, grandes golpes, pero no lo suficientes aún para quebrantar niveles. Si bien es cierto, el mercado ha caído por niveles del COVID, pero realmente el COVID fue muchísimo más agresivo que el tema arancelario. O sea, el COVID fue dejar de producir.
Aquí solo te están aumentando impuestos, pongámoslo así, que se están negociando, ¿sí? Para generar obviamente una posición geopolítica clave, pero al final terminan siendo pues aún no coberturas totalmente desarrolladas. Entonces, desde mi escenario no creo que haya recesión, al menos por ahora, no creo. Creo que se está metiendo aún este fantasma porque están un poco, todo el mundo está cansado, todo el mundo, créanme, no solo nosotros, sino todo el mundo está cansado de la volatilidad de Trump, de un día comprar, poner aranceles, perdón, y otro día cerrarlo. Y bueno, aparentemente, si es que esto sigue así, va a ser un gobierno así de los últimos 4 años. Así que adaptarnos un poco a esto y tratar de invertir lo mejor posible. ¿Alguna otra duda, por favor? Muy bien. Dice, estaba revisando las noticias y no entiendo la diferencia entre el PMI de servicios. La diferencia es entre PMI y PMI de manufactura. Verás, es como lo interpretes. Es como, por ejemplo, tenemos el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Terminan siendo fórmulas, ¿sí? Terminan siendo fórmulas, en este caso, que te quieren indicar lo mismo, pero con otros nombres, ¿sí? Pero al final es exactamente lo mismo, pero con otras fórmulas. A veces se utiliza como para asegurar los datos, como el IPP y el IPC. El IPC desde el consumidor, el IPP desde el productor. Ya, son correlacionados. Entonces, pues hay que comprender eso básicamente. Obviamente los valores son diferentes porque son fórmulas diferentes. Es como el IPC y el IPP, repito. Son valores diferentes porque son fórmulas diferentes. El IPC desde del consumo y el IPP desde la producción. Pero ambos deberían asemejarse a valores, ¿sí? O sea, lo que no puedes tener es una tendencia diferente. Eso no podrías. Y en el caso de que exista una tendencia diferente, es porque el mercado ya te está señalando algún problema. Ya, es lo que pasaba, lo que siempre les digo. Comúnmente el IPC y el IPP están muy correlacionados porque una vez al año nomás romperán su tendencia. De forma particular, casi nunca se rompe. Ya, lo mismo va a pasar con el dato de manufactura de servicios y el no manufacturero, que va a suceder de esa manera, ¿sí? Entonces, suelen ser confirmaciones. Si me lo preguntan, yo siempre a lo clásico, manufactura, servicios y compuesto, nada más. Yo nunca tomo mucho en cuenta el no manufacturero, más me apalanco al de manufactura y al de servicios. Y también algo que podemos entender es que el de servicios comúnmente es, digamos que mucho más líquido que el de manufactura. Se debe al tema de los costos fijos. Dice, profe, el dólar, que digo, este es el Nasdaq 100. Miren, yo lanzaba posiciones en compra en Nasdaq, pero está muy volátil respecto al tema arancelario. Ese sí vamos a esperar hasta mañana. Quiero ver cómo amanece con los mercados europeos, pero ese sí vamos a esperar hasta mañana. Acerca del oro, el oro va a ser un rebote, como les dije, en la previsión de Goldman Sachs era un crecimiento en 2.300, terminó llegando a 2.000, perdón, 3.200, terminó llegando a 3.250. Si ustedes se fijan, nada apartado de la realidad realmente. Eso ya se previó en Goldman Sachs. Que llegue a más, lo dudo. Yo creo que va a haber un retroceso fuerte, pero no un retroceso porque la guerra comercial ha acabado y nadie se va a refugiar, no. Sino más bien un retroceso porque técnicamente ya está en un nivel muy superior de la tendencia que tiene que generar una caída. Creo que va a ser un retroceso fuerte, probablemente llegue a 3.200 o rompa la base y otra vez se vaya a la alza. Como les dije, la guerra ha hecho que el oro suba con fuerza, pero ya en el largo plazo quiere retroceder. Entonces, creo que yo estimo que en el largo plazo puede haber una caída, pero aún no es momento de ingresar. Entonces, hay que estar pendientes en el oro. Aún tiene un pequeño recorrido alcista y al piso. ¿Qué pasaría esta semana con el petróleo? Estimo recuperación. El fantasma de la recesión ya se vino dando las semanas pasadas. Solo Powell podría decidir si es que algo va a generar una recesión o va a mantenerse una tendencia normal. Entonces, yo al menos estos días, el petróleo yo lo veo al alza, recuperando, muy pendiente de lo que el día miércoles diga Powell. Si Powell habla o se profundiza un poco más sobre la recesión, el petróleo se va al piso, se va al piso porque ya estaríamos confirmando que Estados Unidos habla sobre una futura recesión a través de Trump y ahora a través de Powell. Entonces, eso pasaría. Pero si es que la previsión de Powell es un poco más sobria, que generalmente es lo que él hace en sus discursos, probablemente el petróleo se estanque o suba. Eso es lo que podría pasar de forma fundamental. La baja de tipos de interés de euro este jueves, ¿cómo afectará?
Obviamente, si es que te baja el tipo de interés en la zona europea, todo lo que se relaciona a Europa pierde valor, todo, pero de una forma muy abrupta, muy abrupta. Es lo que podría llegar a afectar en esa inversión. Y obviamente se va a llevar consigo a sus pares, aliados, que es la libra esterlina o el franco suizo, se va a llevar consigo. Es lo que pasaría. Técnicamente, mañana podríamos encontrar posiciones, pero técnicamente hay que ver qué llega a pasar. Bien. Preguntas finales, más preguntas, por favor, más dudas, inquietudes que tengamos. Perfecto, chicos. Vamos a quedarse aquí. Nos vamos a ver el día de mañana y a ver qué termina de pasar en el mercado. Por mi parte, les agradezco y muy pendiente de las noticias que el mercado realmente se está moviendo solo por discursos antes que por movimientos económicos. ¿Sí? Un abrazo, chicos. Nos vemos. Chao.